todo claro, Inge. Está muy bien, Leonel. ¿Quién tiene el reclamo? ¿Quién quiere ver? No sé. A ver, por favor, jóvenes. ¿Alguna persona más? ¿Alguien? A ver, voy a esperar un rato, pero por favor, jóvenes. Si no, dígame nomás para que hagamos algo en esta clase. Ya, pero el día miércoles va a ser su... Ah, no, el día, claro, a ver, lunes tenemos clases. El miércoles va a ser su examen de segundo parcial, ¿no? Red abierta. ¿O es este lunes? A ver, Miércoles, sí. veamos eso. A ver, jóvenes, ¿qué dudas tiene? Ya. Para ustedes que entran a clase, incluso ahorita podría ser el examen, ¿no? Ustedes son los que quieren aprobar, vienen a clases y demás, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué dudas tienen? A ver, jóvenes, por favor, si no, encienda su cámara, alguien diga, no, para mí está claro, continuemos con el avance, ¿ya? Entonces, hay que darle. Está claro, Inge. Está perfecto, Mauricio Castedo. Está muy bien. ¿Qué más? Está todo claro. Claro, Inge. Avancemos algo. ¿Ya está bien? Está todo claro, Inge. ¿Podríamos resolver algún ejercicio más, Inge? Claro. Pero lo que yo no quiero, como les digo, es que digan que no se les muestre el examen y que no se les revisa, digamos así. Todos ya saben sus notas, entonces está muy bien. Yo estoy contento al respecto y podemos avanzar. A ver, hasta que busque un ejercicio, pueden preguntar cualquier cosita. A ver, vamos a ir bien. Vamos a ir viendo un minuto que cargue programita y vamos a ir analizando. Nadie más tiene alguna inquietud en su nota. ¿Dónde está tu mejor amiga Mauricio? ¿Dónde está Katy, creo que es, no? ¿Qué es el ingeniero? Ah, Kesley, ¿dónde está Kesley? A ver. No viene a clases, creo Kesley. ¿Dónde está Kesley? A ver. Aquí estoy, Inge. No, no tengo ninguna duda con A él. ver, a ver, encende tu cámara, Kesley. A ver, a ver. ¿Dónde está Kesley? A ver. Enciende tu cámara, Kesley. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Ah, buenos días. Estás en el espacio, Kesley. Ya, lo digo. Ya, está bien. Entonces, no tienes duda, ¿no, Kesley? ¿Estás contenta con tu nota? Feliz de la vida. Sí, ingeniero, gracias por haberte trabajado más que todo. Gracias. Ya. A ver, ¿dónde está Miguel Ángel? Pucha. Firme como una gelatina, Inge. Puta, como gelatina, no puede. Puta, ¿qué pasa, Miguel Ángel? Pucha. Estoy buscando por examen de red abierta y no hay. A ver, a ver, ¿qué más? Pensé que teníamos.
ejercicio. Ahí voy a ver el examen del... Inge, habían manifestado de que el horario de la conclusión del semestre se ha ampliado hasta el 30 de julio, Inge. Hasta el 30 de julio. La verdad es que no. La verdad es que no sé. Yo tengo el calendario es el 24, pero al final es una semana más, ¿no? A ver, si vemos el calendario, a ver, podríamos... A ver, hagamos este ejercicio de examen. Si vemos el calendario, jóvenes, vamos a ir viendo de que... A ver... si damos la siguiente semana, el miércoles, el examen, yo entrego las notas el 14. No, pero tenemos que darle... vamos a ver cómo damos esto. 14 para finales, o puede ser el 20, y el 28 para instancias. Estamos cabalito. No nos queda más. ¿Por qué? ¿Qué postura tienes tú, Miguel? A ver, Miguel. A ver, les vamos a un examen para que resuelvan, como dicen, resolveremos ahora. Y si no, con calmita lo resolvemos con calma y vemos. O sea, el examen les puedo tomar el día miércoles, ¿ya? Si tienen alguien alguna consulta, quieren dar el lunes, no sé, jueves, estoy puesto para ustedes. A ver, ahí tienen el examen, a ver, traten de sacar una fotito. A ver, resolvamos este examen. Y ahí tienes una urbanización. Esta. A ver, dice, para la urbanización que se muestra en la figura se pide realizar el diseño de la red abierta encontrando la altura óptima del tanque, volumen del tanque, que pueda suministrar un servicio con continuidad, con una presión mínima de 7 metros de columna de agua, con los siguientes datos. El índice de crecimiento 3.8, periodo 20 años, dotación 80 litros habitante día, K1 1.4 y K2 1.9. ¿No? Y ahí te está diciendo que esto tienes que hacer por el método de Hardy-Krono, ese es el método de Newton-Raphson, ¿no? A ver, traten de encontrar poblaciones y demás, ¿no? A ver, esto debe ser 20 familias, ¿no? 10 familias, 20, o será población, a ver... Sí, esto de acá creo que son familias, número de lotes, número de familias. Multipliquen por 5 habitantes por familia, ¿ya? A ver, piensen, estén haciendo ese examen. A ver, jóvenes. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo les está yendo con el ejercicio? A ver.
Inge, yo tengo ¿Están pudiendo resolver, jóvenes? yo tengo un valor para la altura del tanque. Es un poco el resultado de la práctica que estaba haciendo últimamente. Y me atrevería a decir que la altura para el tanque debe ser de 5 metros. El celular. A ver, jóvenes, ¿han podido resolver el ejercicio? ¿No tienen problemas? Inge, yo he resuelto, pero como que un poco rápido, como resultado de la práctica que he estado haciendo. A ver, Castedo, ¿cómo te está yendo? ¿Bien? ¿Has podido? A ver. Inge, ¿me escucha? A ver, jóvenes, ya hayan acabado, a ver. ¿Cómo están en sala? A ver. Inge, ¿me escucha? Chicos. Ah, bien. Hola, 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 hola. Sí. ¿Me escucha, Creo Inge? que no los escucho, a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo me escucha? Sí, estaba ahí con el, con el micrófono y hablando y no, nadie me respondía. Inge, yo he sacado un A valor ver, ya, ¿cuánto has sacado? para la altura del tanque, simplemente. Em, lo que yo he hecho ha sido restar cotas y aumentarle la presión del agua, o sea, la presión que necesito en ese punto, más una altura de pérdida de carga. Y para eso me sale 11 Ya, metros del tanque. Y a partir de esa altura puedo calcular los diámetros en cada tramo. ya. Pero también, ¿no? Mm, existen varias maneras de calcular, ¿ya? Lo importante es que ustedes puedan dar un buen resultado, digamos, ¿no? Eso es lo más importante. Ya, jovencitos. A ver. Vamos a ir analizando un poquito. Ingeniero, por si acaso dejó de compartir su pantalla. Ay, ay, oh, ya.
Voy a compartir ahorita para ir viendo. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿O está todo claro? A ver si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Y que con respecto a los habitantes por vivienda, que nos dijo en este caso 5, ¿va a ser la misma cantidad de habitantes por vivienda en el examen o es un dato que usted nos va a dar en el momento? No, es un dato que se da, ¿no? O sea, ahorita no he visto en el examen, en este examen no he visto ningún dato al respecto, mira. A ver, vamos a, un ratito voy a compartir, no estoy... En realidad esos datos son parte de las clases, ¿no? O sea, del dato del examen. Yo te voy a poder pedir calcule con el método de cualquiera, digamos, ¿no? Puede ser por cualquiera de los métodos. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de poder resolverlo, ¿no? Ya, vamos a ver entonces, ¿dónde estoy? Acá. Ese, ¿no? A ver. Ya. Entonces, a ver, lo que tendríamos que ir ordenándonos es por tramos, ¿no? Del tanque a la altura, de A a C, de C a D y de D a F, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver acá es qué tan factible o cuál es la zona crítica. Por ejemplo, hay uno de los compañeros que ha indicado que ya ha sacado el valor de la altura. ¿Qué altura ha sacado, joven? 11 metros, sí. 11 metros. Ahora vamos a analizar qué tan factible es tus 11 metros. Lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicios es identificar claramente la zona crítica. O sea, porque si tú estás empezando a dar vueltas por otro lado,
nunca vas a llegar al objetivo, digamos, ¿no? Este es el ejercicio del examen. Este es el... Entonces, lo primero es encontrar una ruta crítica. Eso es lo primero. Entonces, yo voy a agarrar, voy a mirar el examen y fíjate, tengo de A a C, a D y a F, ¿sí? Primero tengo de dato una presión mínima. Primero que vamos a ir viendo. A ver, ¿dónde está? Presión mínima de 7. ¿Dónde estamos? Aquí. Ruta crítica que va a estar en función de la presión mínima. Y eso es 7 metros de columna de A. ¿Ya? Entonces, entonces, su tanque, la altura del tanque, va a tener que ser mayor a 7. Es lo primero. Por ejemplo, su compañero, ¿quién es el Juan Ernesto, no? Sí. ¿Y quién me ha dicho 11? Yo le dije, Juan Ernesto de los Ríos. Tú no has venido, ya tú no has venido ayer, no has estado ayer en clase y he en llegado los tarde. Ríos. Ucha, no, mal de los Ríos. Ya, su compañero de los Ríos dice 11. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo analizo como está analizando su compañero, que básicamente hasta cualquier punto, hasta el punto crítico, digamos, yo tengo aquí 7 metros. Entonces, ¿cuánto sería H sub F? A ver, Fernanda, para que la Fer se saque buena nota. A ver, ¿cuánto sería Fernanda? Tomando en cuenta
621 en el punto A. Y en el tanque va a estar acá. Tengo... ¿Qué cota tendría en el tanque, Fernanda? Tomando en cuenta la pérdida, los 11 metros de pérdida, tendría que ser 632, ¿sí, no? Sí, ya. Ya. Y de repente esto se está yendo un poquito más así. Y aquí llego al punto E y dice 624. ¿Sí? Entonces, y yo puedo hacer acá una línea recta. ¿Sí? Vamos a cambiar de colorcito. Verde. Ya. Voy a utilizar una línea. Oh. Ay. Aquí está mis 682. Aquí yo tengo un H de ¿cuánto? 8, Inge. 8. Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser H sub F? 1 metro, Inge. 1. 1. Listo. Yo siempre desde un principio les he dicho que ustedes dibujan su línea piezométrica y nunca se van a equivocar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de varias estudiantes que eran mujercitas, o sea, señoritas. ¿Por qué me acuerdo? Porque tenían muy buena letra, muy buenas gráficas y simplemente dibujaban muy bien sus líneas piezométricas y uno podría darse cuenta de la respuesta. En este caso, es muy improbable que sea 11 metros, ¿no? O sea, esto de entrada tal vez puede estar mal, ¿no? Porque esto quiere decir que H sub F tiene que ser menor a 1 durante una longitud de muchos kilómetros, ¿no? Con una longitud de, a ver, aquí tienes 1520, 2520, 3000 más 2 kilómetros, 5 kilómetros, o sea, tu longitud va a ser de 5 kilómetros y el H sub F está en función de la longitud, diámetro, caudal, ¿no? Entonces, pero para 1 metro ya, o sea, no está bien, ¿no? O sea, ya básicamente se podría decir que esto no creo que está bien. Puede ser, qué sé yo, o sea, si digamos tienes unos diámetros muy grandes, velocidades bien pequeñitas, que al final en la sumatoria de todos los tramos van a llegar a 0,9. O sea, pero existe una gran probabilidad de que esto esté mal. ¿Se comprende, jóvenes? A ver si hay una consultita, por favor.
Y a ver, ¿se ha entendido, jóvenes, esta parte? O sea, esto es clave, jóvenes. O sea, yo les he dicho y nunca les dejo de decir, o sea, no hay aquí trampas ni nada, pero tú en hidráulica tienes que manejar pendientes. No se olviden que la fórmula de Hazen-Williams es 0.2785 por C por D a la 2.63 por S a la 0.54, donde S es igual a H sub F sobre L, fíjate, pero está en función de L. ¿Y por qué es esto, jóvenes? ¿Qué es H sub F sobre L? Es la pendiente. Es una pendiente. Esto es una pendiente. Entonces, en la antigüedad, jóvenes, no tenían, esto es de 1900, la ecuación de Hazen-Williams es del año 1903. O sea, esto quiere decir que en el año 1903, pues no había calculadoras, o había calculadoras, jóvenes. No había. O sea, es más de un siglo. El año 75, recién ha habido indicios de una computadora, ¿no? Con ese matemático famoso, ¿no? Que inventaba una computadora, pero en 70, el 80, aquí en Cochabamba, en Bolivia, en la universidad, en la UTO, pueden preguntarle al ingeniero Escalera, al ingeniero Merubia, cómo calculaban ellos. Tenían sus reglas de cálculo, unas reglitas. O sea, eran instrumentos geométricos nada más para calcular. Ya después el ingeniero Antesana, por ejemplo, ya con su calculadora, ya en esa época había una calculadora, ¿no? Las Casio. Y en mis épocas ya teníamos las HPs, digamos, ¿no? Todos los que estudiaban ingeniería civil en esa época, me acuerdo bien, los 90, 99, 98, todos teníamos nuestras HPs, la HP 48GX, me acuerdo. Pero fíjate, esto es desde el año 1900, entonces se utilizaba pendientes. O sea, yo con una pendiente podía sacar tranquilamente acá, un valor, otro valor, ¿no? Y tienes varias pendientes. Entonces, de esta manera se realizaban los cálculos, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes. O sea, esto es la parte de partida. Si usted no comprende bien esto y hace como un robot, nunca va a poder resolver nada, ¿sí? Entonces, esta es una manera de resolución de este tipo de exámenes, donde tú tienes que tener en cuenta siempre tus pérdidas, que es lo que va a llevar a todo. O sea, la pérdida puede ser, no importa, aquí estamos hablando de Hazen-Williams, pero, bueno, ¿qué pasó? Pero de repente, a ver, tú tienes la ecuación de Darcy, ¿no ven? A ver, me voy a acordar aquí la ecuación de Darcy. Vamos a ver. Porque el ejercicio tiene que ver, este es Hazen y William 1903. Y este otro, el que les estamos dando, es el Darcy Weisbach, que es 1800, digamos, ¿no? 1850. Esto es 1850. Y te dice que H sub F había sido igual a 8 veces por F por L. Claro que en realidad la fórmula original está en función de la velocidad, ¿no? Del caudal. Pero como es una tubería circular,
podemos expresarla en función del diámetro. Listo. Fíjate, este es Darcy, pero aquí te aparece un F. Ahora la pregunta es, ¿de dónde yo saco este F? Y tienes para flujo turbulento, bueno, primeramente tenemos que acordarnos un poquito de Reynolds. Vamos a escribir en otra hoja, ¿ya? Nuevamente, ¿por qué no? A ver, vamos a ver. Aquí tienes Darcy Weisbach 1850. Tienes que H sub F es igual a 8 factor F por L por el caudal al cuadrado dividido entre pi cuadrado por la gravedad por el diámetro al cuadrado, ¿sí? Ahora, en la pregunta acá sale de dónde encuentro yo F. Y el valor de F está en función del número de Reynolds, porque dice que el F va a variar de acuerdo a qué tipo de flujo tienes, si tienes un flujo turbulento, un flujo laminar, ¿no? Entonces dice que es la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad del agua a una temperatura seguramente de grados centígrados, ¿no? Entonces, si Reynolds es mayor a 4000, vas a utilizar seguramente algunas fórmulas. Por ejemplo, hay una fórmula de ecuación de Karman-Pratt para tuberías lisas, y bueno, ustedes pueden generarse su propia fórmula. O hay una fórmula de Jain para tuberías rugosas. Hay muchas formulitas. Un ratito, por favor. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Sí, sí, ingeniero, ¿cómo está? Ya, a ver. Bueno, entonces, nosotros, a ver, para resolver este ejercicio, tenemos que identificar todo esto, jóvenes, ¿no? Reynolds, porque aquí entra el valor de Reynolds. Después, acá tenemos una ecuación que tiene en ambos lados de la ecuación el valor de F. Esto se puede resolver por los diagramas de Moody en los años 1800, digamos, ¿no? Pero esto era un poco complicado, digamos, antes, ¿no? Ahora ustedes que tienen sus calculadoras superpoderosas, sus computadoras, bueno, sus calculadoras básicamente, ponen esta ecuación y automáticamente les va a salir la respuesta. O sea, no hay mucho drama, ¿ya? O sea, antes era muy complicada esta ecuación, digamos, ¿no? Ahora ya no, por la herramienta tecnológica. Y así como les estoy dando Darcy, puedo darles Chessy o Manning, ¿no? O sea, ustedes no tienen que asustarse ni verlo complicado. Si te doy Hazen-Williams, el Hazen es esta, simplemente. Es más, por eso es que también la ecuación de Hazen y Williams ha sido verdaderamente la más difundida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su ecuación es simple. ¿Y dónde ha sido creada esta ecuación de Hazen-Williams? A ver, Fernanda. Uy, Inge, no sé, no sabría decir. Creo que Inglaterra. A ver, de los ríos. A ver, Juan Ernesto de los Ríos. No sé, Inge. No sabes.
¿Quién sabe? A ver, porque esto hemos avanzado cuando hemos hecho líneas de aducción. A ver, ¿dónde está Miguel? Bueno, pero es fácil, digamos. ¿Quiénes hacen las cosas más fáciles, digamos? O sea, por ejemplo, ustedes en hormigón llevan el ACI, ¿no ve? La norma ACI, ¿no? Y antes, por ejemplo, los de mi época llevaban la norma, la española, la CBH 87. La CBH 87 es europea, entonces quiere decir que es más compleja. ACI es más fácil, o sea, es más mecánica, ¿no ven? Igual, Darcy, Manning, Chessy son europeos, ¿no? O sea, pero Hazen y Williams son americanos. Entonces, es lo que a veces uno reclama, ¿no? Siempre reclaman contra el imperio, los de la derecha, no es que tonteras inventan, ya, bueno. Pero, verdaderamente, los únicos que nos dan ciencia más sencilla son los americanos, en este caso, ¿no? Esto de Hazen Williams se hizo muy popular. ¿Por qué? Porque la ecuación era muy sencilla y podías utilizar escuadras. Estas otras son mejores, pero la de Darcy, esta es mucho mejor, o sea, te da resultados más exactos. Yo les aconsejaría, digamos, que puedan calcular con esta. De hecho, el programa del EPANET te calcula con Hazen, con Darcy o con Chesigro o Manning, no me acuerdo, pero te da las opciones, ¿sí? Entonces, en el ejercicio tenemos que encontrar, tenemos esto, ¿no? Y nos dan de dato el valor de E, ¿sí? Lo demás ya tendríamos que ir viendo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. A ver, alguna duda hasta acá. A ver, para ir resolviendo con ustedes poco a poco, paso a paso, para que no tengan problema. El anterior ejercicio que hicimos, la anterior semana, igual era de examen, porque igual te pedía la altura. Solamente hemos utilizado el método de, la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? En cambio, ahora estamos utilizando Darcy, ¿ya? ¿Tienen alguna duda al respecto hasta acá, jóvenes? A ver, de los ríos, ¿tienes alguna duda? Entonces, esta ecuación, del HF tenemos que hallarlo a partir de la formulación. No nos podemos dar Sí. un rango de parámetros, un rango para asumir un HF. Te puedes dar. O sea, eso es a lo que quiero llegar. Vos ya te estás dando cuenta. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Algunos pueden darse, viendo a futuro ya la solución, porque uno tiene que estructurarse cómo voy a resolver. Algunos, y he visto que muchos, no sé si el auxiliar les enseña o les indica, parten con una velocidad. Parten con una velocidad y automáticamente van a tener un H sub F, ¿sí? Cuando yo les he enseñado las líneas de deducción, les he enseñado a iterar y hemos arrancado dándonos un H sub F. Yo me doy un H sub F y encuentro una velocidad y encuentro un diámetro. ¿No ven? Esto yo les he indicado en clase y esto les he indicado, creo, el auxiliar o cualquiera. Por cualquiera de los dos lados vas a llegar a la misma respuesta o a una respuesta que funcione. En este caso, jóvenes, ¿qué es para mí más importante? Es H sub F. ¿Por qué es H sub F? Porque aquí, en el momento que yo me estoy ya reformulando, por ejemplo, para este dato que me has dado, yo tengo que partir que H sub F tiene que ser en todo momento menor a 1. O sea, para los 5 kilómetros yo tendría que tener un H sub F que me dé menor a 1, acá en esta ecuación. Por ejemplo, acá en esta ecuación, ya coloco aquí H sub F, tengo la longitud 5000, y para cualquier cosa me tiene que dar el valor de H sub F 1, o 0.9 le puedo poner, listo. Y encuentro los demás parámetros, ¿no ven? Al igual en esta ecuación yo asumo acá 1 y empiezo, despejo de acá los parámetros y encuentro el diámetro, y con el diámetro y empiezo a ir iterando. ¿Han comprendido, jóvenes? O sea, esto es importante que comprendan, porque a veces hacen como robots, pero tienen que comprender cómo voy a yo encarar la solución. ¿Me comprenden, jóvenes?
ver, Inge. Fernanda. Está claro, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Entonces, ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero quisiera que por lo menos traten de resolver este ejercicio pero comprendien. Si van a darse una velocidad, un h sub f, entiendan el concepto. Ahorita lo que yo he hecho es formularles el concepto, porque después de encontrar el caudal, que va a estar en función de la población, y esta población va a estar en función al número de habitantes por vivienda, ya es secundario, ¿no? O sea, esto ya es mecánico y no... O sea, que yo te dé 5 habitantes por vivienda o te dé 10 habitantes por vivienda, no va a influir en nada. O sea, si tú entiendes este concepto, vas a poder resolver cualquier ejercicio. Es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué fallan ustedes? ¿O por qué fallan sus compañeros que están repitiendo? Porque quieren hacerlo mecánico, cuando la hidráulica no es mecánica. Tienes que entender un poquito las líneas piezométricas y demás, ¿no? Por ejemplo, Castedo, que ha visto ya el valor de H sub F, ¿no ve? ¿Dónde está Castedo? Cuando he hecho la válvula de Tesla, ¿dónde está Castedo? A ver. Sí, Inge. Ya. Castedo, ¿cuánto has reducido en el H sub F? 0,75. No habías llegado a eso, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ya has visto en la práctica qué es ese H sub F. Entonces, a ustedes que están trabajando, nunca se les va a olvidar. Es lo que yo les decía, si hubiéramos estado en semestre normal, yo lo que les hacía era armar por grupos redes de agua ahí en la universidad o en el laboratorio de hidráulica y levantábamos presión. Tú tenías la nota de levantar la presión, o sea, si has levantado la presión, tenías 100. Si no has levantado la presión, tienes una fuga, tienes 0, ¿no? Entonces, pero eso te hacía comprender un poco más cómo funciona la hidráulica, ¿sí? Estas cositas que les hago hacer de los experimentos y demás, es para eso, para que comprendan cómo es que funciona y puedan realizar ustedes diseños buenos, ¿sí? Quedaremos acá, trabajaremos con 5 habitantes día que les he dicho, y encuéntrenme por tramos sus caudales y sus longitudes. Si pueden, traten de resolver el ejercicio, si no, igual la siguiente clase, el lunes, vamos a resolverlo, y así con eso ya ustedes están tranquilitos. ¿Está claro? Inge, una cosita. La unidad de la viscosidad en la pregunta, ¿en cuánto es la unidad, Inge, en la pregunta del examen ese? A ver. Es para 10 grados 0.0015. Este valor es adimensional, creo, ya, este es adimensional. Porque en PVC varía de 0.01. A ver, vamos a ir bien. ¿Cuánto varía? Pues es que, por ejemplo, por eso es que no les doy en los exámenes, cuando ustedes se consiguen o demás, encontraban, es como les faltaba datos. No es que les falta datos, sino en el momento del examen, yo les decía, pongan este dato. ¿Se comprende? A ver. Dice que para PVCs varía de 0.01 a 0.05 milímetros. Ese es un rango de... Entonces, este es 0. Tienes 3 ceros, ya debe estar en forma dimensional. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, se los voy a ir revisando esto con calma y listo. Pero solamente es un valor de la imperfección de la tubería. A, B es E, ¿sí? Entonces no hay problema. Es que este E, en algunos casos, ya, este valor de E, en algunos casos, está en función de esto.
para que yo te dé adimensional es E sobre D. Esta es la imperfección. En algunos ejercicios, en los libros de examen, en los libros de hidráulica, van a ver que a veces les dan así, que les dan adimensional. ¿Por qué les están dando adimensional? Porque les están dando este valor, el valor de E sobre D. Entonces, si tú tienes ese valor de 0.001 dividido, qué sé yo, entre 100 milímetros, te va a dar un valor más pequeñito, que es el que me estoy imaginando aquí en este dato del examen. ¿Sí? A ver, traten de trabajar, encuentren eso. Pero es así de bonita la hidráulica, ¿ya? Y ustedes, los de San Simón, somos los mejores hidráulicos del sistema. Eso sí, ojalá que se siga manteniendo, porque hasta las épocas en las cuales yo estaba en San Simón, siempre respetan mucho a San Simón. A los ingenieros de San Simón son hidráulicos y son geotecnistas por sus laboratorios, ¿no? Entonces tenemos una muy buena reputación en esas dos áreas a nivel nacional. Espero que ustedes sigan con esa mística de San Simón. Por ejemplo, los de la UTO un poco les consideran estructuristas, digamos, ¿no? Pero acá en San Simón también tenemos muy buenos estructuristas que han salido de nuestra universidad y que están haciendo muy buenos trabajos, ¿no? El ingeniero Vladimir Aliendre, el Alberto Jiménez, que son de San Simón y están en el mercado muy bien posicionados, digamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quiero indicar, ¿no? Quedaremos acá, jóvenes, si no tienen más preguntas. Listo, Inge, hasta el lunes. Todo bien. Hasta el lunes.